travesía, que de paso hay opiniones que dicen que la diferencia de texto entre la primera y la segunda lectura, la primera en Parshat Yitro, la segunda en Parshat Beit Hanan, es que la primera es como estaba escrito en las primeras tablas, y la segunda lectura, que es como la tenemos en Parshat Beit Hanan, es como estaba escrito en las segundas tablas. También tenemos en la Parshat de esta semana la Parshat del Shema, la Parshat del Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que es la base del credo judío, la unidad de Hashem. Como dice el Rambam, que en esta Parsha está Yichut Hashem, la mitzvah de la unidad de Hashem, ve Ahavato, y el mandato de amar a Hashem, ve Talmudó, y el mandato de estudiar sobre la palabra de Hashem. Eso está en el Shema Israel y en el Ve'afta, y lo tenemos en la Parsha de esta semana. Y otros también psukim muy ricos y muy que son también parte por ahí de lo común. Hay otros psukim de la Torah que no son tan conocidos, pero psukim de Parshat Beit Hanan, V'yadat hayom v'ashevot elevaveja, que todos los días terminamos el Aleinu Leshabeach, lo tenemos en esta Parsha, Ata Oreita Ladat, cuando sacamos el Sefer Torah, Ata Oreita Ladat, que Hashem o Elohim, vos te has mostrado para que sepan que Dios es, Hashem es el Dios. Estos psukim los tenemos en la Parsha de esta semana. Por ahí, un parrafito que tenemos en la Parsha de esta semana, en el cual la gente normalmente no se concentra tanto, es el parrafito que nos dice la Torá: entonces Yavdil Moshe, entonces separará Moshe Be'eiver Hayarden, a ver, lo leo textualmente, separará Moshe Shalosh Arim, 3 ciudades, Be'eiver Hayarden, Mizrecha Shamesh, en la orilla del Jordán, del Yardén, en la orilla oriental, de donde brilla el sol, de oriente. ¿A qué se refiere esto? Entonces separará Moshe 3 ciudades del lado oriental del Jordán, como sigue diciendo el texto, y sabemos que cuando una persona cometía un homicidio, si el homicidio era premeditado y hubo advertencia y hubo 2 testigos y los testigos fueron investigados y se comprobó de manera precisa que esta persona es un homicida premeditado, consciente, se le aplicaba la pena de muerte. ¿Qué pasaba si fue un acto homicida, un homicidio inconsciente? La persona estaba hachando árboles en el campo, en el bosque, y se le escapó el hacha y justo le pegó a alguien, o la persona estaba subiendo una escalera y se rompió uno de los peldaños, se cayó de la escalera, se cayó sobre una persona, Dios libre y guarde, lo mató, fue sin querer. En la ley normal hubiera quedado totalmente absuelto, salvo que hubo negligencia. Pero si no hubo negligencia por parte de él, queda absuelto. De acuerdo a la ley de la Torá, en este caso, de homicidio involuntario, no premeditado, la persona tenía que emigrar, exilarse en una ciudad de refugio, lo que se llama Ir Miklat, una ciudad donde él estaba protegido. Literalmente,
¿Protegido de quién? Protegido de un familiar de la víctima, que se llama Goel Hadam, un vengador de la sangre, que ese familiar podía intentar matarlo. Es ahí donde había un lugar que Hashem mandó que se prepare, que se defina, que sea un lugar donde se puede proteger, refugiar el homicida. Incluso también, aunque cometió el homicidio de manera premeditada, hasta tanto que se presente y que sea el juicio, también estaba protegido en las ciudades de refugio, aunque fue premeditado. O sea, el Goel Hadam, el vengador, no podía, aunque fue premeditado y estaba claro y había testigos, no podía llevar a cabo justicia por mano propia porque tenía ese lugar donde escaparse. Lo que sí, la ley también marca que si el Goel Hadam lo agarraba al homicida fuera de la ciudad de refugio, lo podía matar y el Goel Hadam y el vengador estaba libre de toda pena. Un tema interesante. Entonces, ¿qué nos dice acá la Torá? Que Moshe separó 3 ciudades, designó 3 ciudades del lado oriental del Jordán. ¿Cuál es la novedad cuando dice Moshe en ese momento designó 3 ciudades del lado oriental del Jordán? La novedad radica en que había en total 6 ciudades de refugio. Cuando llegue el Mashiach se van a sumar 3 más, va a haber 9 ciudades de refugio. Pero ahí había 6 ciudades, 3 del lado occidental del Jordán, lo que sería el Israel de hoy, 3 ciudades en el lado oriental del Jordán, lo que sería parte de Jordania de hoy, que también estaba habitada por judíos en esa época, las tribus de Reubén, Gad y mitad de la tribu de Menashe estaban del lado oriental, lo que es Jordania, parte de Jordania. Y acá la novedad es que aunque la ley marca que las ciudades entran en vigencia protectora recién a partir que estén las 6 ciudades, Moshe Rabbeinu no esperó a que se conquiste la tierra de Israel, se designen las 3 ciudades dentro de la tierra de Israel. Él ya de inmediato separó, designó 3 ciudades del lado oriental, aunque esas 3 ciudades en ese momento todavía no tenían fuerza de protección. ¿Y por qué lo hizo Moshe? Moshe lo hizo, y dice Rashi, porque una mitzvah que puede cumplirla, dijo Moshe, una mitzvah que puedo cumplir, la voy a cumplir. No entró en vigencia, pero mitzvah shefshar le kaimá, una mitzvah que puedo cumplir, la voy a cumplir. Así dice Rashi. Entraron en vigencia recién después de que cruzaron el Jordán y después que Yoshua separó las otras, designó las 3 ciudades dentro de lo que es la tierra de Israel, pero Moshe no esperó. Dijo, tengo la posibilidad de cumplir una mitzvah, la cumplo ahora, aunque no entró en vigencia la ciudad. Acá tenemos varias cosas que tenemos que entender en el texto y también en Rashi. Dice, entonces separará Moshe. ¿Qué quiere decir entonces?
¿Cuál es ese entonces? Cuando vos decís entonces hizo Moshe, es porque pasó algo. Pasó algo. Y como pasa algo, eso te genera que hagas algo. ¿Cuál es ese entonces? ¿A qué se refiere entonces? Se paró. Y la otra pregunta que el texto nos dice, as hivdil, que separó Moshe. Dice, yavdil, va a separar Moshe. Esto es jeringoso, porque decir entonces, que se refiere a algo del pasado, yavdil, va a separar en el futuro, entonces, que es el pasado, yavdil va a separar algo del futuro, es medio jeringoso. Bueno, esta pregunta, de alguna manera, también podemos decir que la responde Rashi cuando él explica qué quiere decir, entonces va a separar Moshe. Dice Rashi que no se refiere que separó en la práctica. Entonces pensó, Natán Lev puso el corazón, Liot Jaret le davar. Puso el corazón para preocuparse, para de alguna manera tomar en cuenta de separarlos. Entonces se entiende la construcción de la oración. Entonces va a separar. Entonces Moshe pensó. ¿Qué pensó? Que lo va a separar en el futuro. Lo va a separar. Entonces, el entonces se refiere al pensamiento de Moshe. Pero la pregunta está, ¿por cuál es ese entonces? ¿Qué lo llevó a Moshe a decir, una mitzvah que puedo cumplirla, la voy a cumplir? Y también llama acá un poquito la atención el texto que dice que Moshe llevó al corazón, se preocupó, liot jared. Jared quiere decir alguien que tiene miedo. Es la traducción de jared. Jaradá nafla alav. Le cayó un temblor, le cayó un miedo. ¿Qué quiere decir? Entonces Moshe puso el corazón, puso el pensamiento en tener miedo de separarlos. ¿Qué si tuvo el miedo de separarlos? Entonces, en síntesis, tenemos que entender qué es el entonces, qué es el va a separar y qué es el que tuvo miedo a Moshe. Y acá vamos a ver la precisión de cada uno de los detalles que hay en la Torá, que nosotros lo leemos como que estaríamos, qué sé yo, flotando en el agua, sin darnos cuenta como cada concepto está en el lugar preciso y quiere decir algo específico. ¿Qué es el entonces? Entonces, si miramos los versículos anteriores y miramos todo lo que viene en el principio de la Parshá, eso es lo que motivó a Moshe a separar las tres ciudades. ¿Qué nos cuenta al principio de la Parshá? Al principio de la Parshá nos cuenta cómo Moshe pidió a Hashem cruzar a la tierra de Israel y ver la tierra de Israel. Sabemos que a partir de que Moshe golpeó la piedra, descendió un decreto sobre Moshe que no va a entrar a la tierra de Israel, porque en vez de hablarle a la tierra, a la piedra, golpeó a la piedra. Y en vez de alguna manera santificar el nombre de Dios, que todos vean que se le habló a una piedra que no gana ni pierde y hace caso al mandato de Dios, acá es que hubo que forzar por la fuerza, cumplir por la fuerza. Eso lo sabemos todos. Si te pegan un palo, lo vas a hacer, lo haces por el palo. Pero el tema acá pasa a hacerlo porque hay que hacerlo, no por el palo. Porque Hashem lo dijo. Y Moshe golpeó, no le habló a la piedra. Y en público. Por eso es que no pasó, no cruzó, tenía el decreto de no cruzar a la tierra de Israel. Pero Moshe, cuando llegaron a la margen oriental, y habían vencido a los reyes que estaban en ese lugar, Sihón y Og,
de Moab, Moshe Rabbeinu pensó, si yo ya llegué hasta acá y ya estoy conquistando las tierras, esto ya es parte de la preparación al ingreso a la tierra de Israel, por ahí se me conmutó la pena. Pero ¿qué ocurrió? A pesar de que Moshe pidió 515 veces a Dios que le permita cruzar a la tierra, que le perdone, que es el valor numérico de la palabra Vaet Hanan, es 515, las letras, cada letra tiene un valor numérico, suman las letras Vaet Hanan 515, pidió 515 veces cruzar y Dios le dijo, basta, no insistas para que no se diga, mirá, qué insistente es el alumno y qué duro es el maestro. No lo conviertas a Dios en duro y cruel. Cuando vos insistís, y Dios no te lo otorga, estás convirtiendo a Dios en cruel. Que de paso está dicho en los libros sagrados que si Moshe hubiera pedido una vez más hubiera entrado. Aunque Dios le dijo, no insistas, pero para entrar a la tierra de Israel tenía que haber dado el paso más. Como se dice en inglés, the extra mile. La milla adicional. Tenía que haber un paso más. Por eso nosotros pedimos por la redención, pedimos por Mashiach, ya hace 2000 años. Este domingo fueron 1953 años de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y cuántos miles de pedidos se derramaron por la reconstrucción? 3 veces por día pedimos Betejezena Eineinu, que nuestros ojos vean Beshuvcha Lezion Berachamim, con tu retorno a Zion, con compasión. ¿Cuántas veces pedimos? Entonces podemos a veces pensar, ya pedimos bastante, basta. Decimos no. Moshe hubiera pedido una vez más, hubiera logrado quebrar la barrera y entrar. Pero después de que Moshe pidió 515 veces y no logró que Dios le conmute la pena, y Dios le dijo, y él sabía ya que están dispuestos a entrar, pero él no va a ser el que va a hacer entrar al pueblo judío, sino va a ser Yehoshua, su alumno. Entonces, en ese momento, que es el momento en que nos encontramos, ahí separó Moshe las 3 ciudades. ¿Por qué separó las 3 ciudades en ese momento? Porque dijo, una mitzvah que está en mi poder hacerla, la voy a hacer. Pero cuando dijo una mitzvah que está en mi poder, en ese momento, cuando tomó conciencia que él no iba a cruzar después de todos los intentos y que está todo listo para entrar, el pueblo ya está listo para entrar, ahí dijo, bueno, no voy a poder entrar, por lo menos quiero separar las ciudades desde aquí. Y en esto hay una gran novedad. ¿Por qué hay una gran novedad en el hecho de que Moshe separó las ciudades? Hay una gran novedad porque encontramos en el libro de Bamidbar, que terminamos de leerlo hace ya 2 semanas atrás, no la semana pasada, la anterior, en el libro de Bamidbar, ahí en Parshat Masei, ahí hay un pasuk donde nos habla por primera vez de las ciudades de refugio. Y escuchen lo que dice ahí en el pasuk. Escuchen cómo está construido el pasuk. Y hay que ver cómo uno no puede leer el texto así nomás, como que está yendo a 200 kilómetros por hora por la autopista, entonces no se da cuenta de los detalles de lo que está pasando, porque está volando por la autopista. Así no se puede estudiar Torah. Vamos a ver cómo dice el texto. El texto dice así. Lo digo directamente en castellano, pero estoy traduciendo literalmente el texto. El texto dice así. Ustedes están cruzando el Jardín hacia la tierra de Canaán.
y van a preparar para ustedes ciudades. Ciudades de refugio van a tener ustedes. Las ciudades que ustedes van a disponer son 6 ciudades de refugio para ustedes. Las 3 ciudades van a colocarlas de un lado del Jordán, que quiere decir del lado oriental, y las otras 3 ciudades las van a poner en la tierra de Canaán. Serán ciudades de refugio. Leí el texto. Cuando uno lee acá en el texto, ustedes están cruzando el Jordán hacia la tierra de Canaán, van a disponer para ustedes ciudades de refugio. ¿Qué entiendo yo de eso? ¿Cuál es el momento de disponer las ciudades de refugio? Una vez que se cruza el Jordán. ¿En qué momento había que disponer las 6 ciudades? Recién una vez que se entre a la tierra de Israel. Así dice el texto claramente. Y después me especifica, esas ciudades que van a disponer, tenés 3 de un lado y 3 del otro. ¿Pero en qué momento se disponen esas 3 ciudades? Recién después que entraron las 3 a la tierra de Israel. Porque vemos de aquí que el disponer las ciudades de refugio es una mitzvah, un mandato que tiene que ver con la tierra de Israel. Tenemos diferentes mandatos que dependen de la tierra de Israel. Y fuera de la tierra de Israel se observan más como recordatorios, más como por cuestión rabínica, pero muchísimos mandatos, incluso, por ejemplo, la mitzvah del Korban Pesach, de traer la ofrenda del Pesach. En el desierto, no, durante los 40 años en el desierto, no fue un mandato traer la ofrenda del Pesach, porque la ofrenda del Pesach depende de la tierra de Israel. Lo mismo separar Jalá, de acuerdo a muchas opiniones, por más que es un agradecimiento por el pan que uno tiene, el pasuk dice, Beboahem el Haaretz, cuando lleguen a la tierra. Vemos que hay muchos preceptos que dependen de la tierra de Israel. Más Moshe Rabbeinu quería entrar tanto a la tierra de Israel para cumplir todos los preceptos que dependen de la tierra de Israel. Entonces también dentro de los preceptos que dependen de la tierra de Israel es el precepto de disponer 3 ciudades, las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio para proteger al homicida culposo hasta el juicio y no culposo también después del juicio, es un precepto que depende de la tierra de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Moshe se le dice, no vas a poder entrar a la tierra de Israel, que es el momento de entonces que dice el pasuk, con todo respeto digo, le cae la ficha. Él no va a poder separar las ciudades de refugio, porque si él entraba a la tierra de Israel, él iba a ser el que disponía las ciudades de refugio. Pero ahora como tiene esta barrera, este decreto que no las va a poder, por eso en ese momento Moshe dijo, bueno, por lo menos voy a disponer de 3 ciudades de este lado del Jordán. Pero acá vemos la precisión de las palabras de Rashi. Rashi dice que Moshe Jared tenía miedo, le vino a la cabeza y tenía miedo de separar las ciudades de refugio. ¿Por qué tenía miedo? Porque él dice, Moshe, ¿acaso estoy haciendo bien? Si las ciudades de refugio dependen de la tierra de Israel, entonces yo no debería estar ahora separando estas 3 ciudades. Más aún, si yo directamente no voy a entrar a la tierra de Israel, entonces yo no tendría que meterme en este tema. Por eso dice Rashi, Moshe estaba con miedo que por ahí el hecho que él se está separando estas 3 ciudades está haciendo algo que no es correcto. Por eso dice Jared, pero igual, dijo Moshe, una mitzvah que viene a mí, que yo puedo cumplir, la voy a cumplir.
Y acá viene la pregunta, ¿qué quiere decir una mitzvah que puedo cumplir? Si él no tenía ninguna mitzvah en ese momento, si la mitzvah es recién después de cruzar el Jordán, está la mitzvah de separar la ciudad de refugio. Y acá vemos una lección extraordinaria. Es verdad que la ciudad de refugio no empezaba a funcionar como ciudad de refugio hasta que no crucen el Jordán, hasta que no estén las ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque lo principal son las ciudades en Israel, es una mitzvah que depende de la tierra de Israel. Solo que como también vivían judíos del lado oriental del Jordán, dispuso Hashem que también se hagan ciudades de refugio del lado oriental, pero eso como algo secundario a lo principal. Lo principal son las ciudades de refugio que hay en la tierra de Israel. Sin embargo, Moshe dijo, aunque sea, voy a preparar cuál ciudad va a ser. Voy a preparar que los elementos, voy a disponer, va a ser este lugar, va a ser el otro lugar y va a ser el tercer lugar. No suma para nada, ni siquiera define como una ciudad de refugio desde el punto de vista legal, pero que yo ya la preparé para que cuando venga Yehoshua, que es quien cruzó a los judíos y los ingresó a la tierra de Israel, y él separe las 3 ciudades en la tierra de Israel, y en ese momento también él va a hacer entrar en vigencia las 3 ciudades que están fuera de la tierra de Israel. Dijo Moshe, aunque sea quiero preparar, aunque no tenga ningún valor, lo quiero hacer. Acá vemos qué quiere decir querer ser parte de una mitzvah. No solamente que Moshe no era, digamos, útil lo que él hizo, porque había que esperar y no tenía fuerza, ningún valor específico, simplemente que lo preparó, sino más, Moshe tenía miedo que por ahí él está haciendo algo que es incorrecto. Pero ¿por qué lo hizo? Porque lo que él estaba haciendo, de alguna manera, era nada más que preparar el lugar. No tenía nada que ver con lo que va a ocurrir después. Eso lo va a hacer Yehoshua. Pero igual, Moshe también tenía un poco de miedo. Pero con tal de participar de una... Lo que puedo hacer, lo voy a hacer. Tenemos acá una lección extraordinaria que muchas veces la persona, en general, uno de nuestros defectos, especialmente los argentinos, pero es un defecto general, es que somos fiacas, somos perezosos y hacemos las cosas por rigor, porque hay que hacerla, pues si no lo vas a hacer estás transgrediendo, si no lo vas a cumplir estás yendo contra la ley y estás haciendo un daño, estás haciendo un mal. Acá Moshe nos enseña qué quiere decir apreciar una mitzvah, el deseo de ser parte de una mitzvah. Aunque él no tenía ninguna obligación, no tenía ninguna obligación, ni siquiera entraba en vigencia, ni siquiera recibía el nombre de Ir Miklat, ni siquiera se llegaba a llamar ciudad de refugio. Lo único que hizo él es disponer, este lugar va a ser para esto, este lugar va a ser para esto, nada más. Sin embargo, él lo hizo con todo la energía y aunque él tenía miedo que por ahí está haciendo algo mal, lo hizo con todas las ganas. Esto quiere decir Habibut de mitzvah. Con tal de hacer una mitzvah, aunque lo que sea, quiero ser parte de la mitzvah. No como muchas veces queremos zafar de la mitzvah y si zafamos estamos tranquilos, ya zafamos, ya cumplimos, ya decimos, no. Moshe nos enseña todo lo opuesto. Y encontramos que alguien más hizo lo mismo que Moshe. ¿Quién? El rey David. El rey David. Él adquirió el lugar donde después
se construyó el templo de Jerusalén. Dios le dio al rey David la sabiduría, como dice el texto bíblico, Miat Hashem alai iskil, de mano de Dios vino todo el conocimiento de Moshe, del rey David, de los planos, de cómo construir el templo. Sin embargo, Dios le dijo a David, vos no lo vas a construir. El que lo va a construir va a ser tu hijo, porque tus manos están llenas de sangre, mientras tu hijo va a ser un hombre de paz, y el Bet HaMikdash tiene que ser construido como por una persona que es un hombre de paz. Ahí viene la palabra Shelomó. Shelomó quiere decir un hombre de Shalom, de paz. Él es el que va a construir el Bet HaMikdash. Sin embargo, dice el Pasuk, que David Amelech se preocupó de preparar todo lo que podía preparar. Y el Pasuk dice que puso el alma en eso para preparar, aunque él sabía que él no lo podía hacer y él no iba a poder ser parte, pero todo lo que él podía preparar, aunque no tenga un valor legal, él lo hizo. ¿Para qué? Por el aprecio a una mitzvah. Y esto no es que está escrito acá. Bueno, explicamos antes por qué justo viene y lo dice aquí. Porque cuando Moshe Rabbeinu vio que él no va a poder entrar a la tierra, entonces no va a poder ser el que separa las ciudades centrales, que son las ciudades en la tierra de Israel, y de ahí después también viene como consecuencia a las ciudades del lado del Jordán, las ciudades de refugio del lado del Jordán. Más todavía, la continuación está, ¿qué fue todo lo que lo conmovió a Moshe? ¿Por qué Moshe pidió 515 veces que quiere cruzar a la tierra de Israel? No fue una cuestión de nacionalismo, fue una cuestión que él quería, como dicen los Jajamim, cumplir las mitzvot que se pueden cumplir en la tierra de Israel, y fuera de la tierra de Israel no se pueden cumplir. Lo que lo movió a Moshe Rabbeinu a querer entrar a la tierra de Israel e insistir tanto con Dios fue que Javivuta mitzvah, el aprecio por cumplir una mitzvah, el aprecio por cumplir un mandato divino. Y por eso, justamente por el mismo motivo que él pidió tanto, 515 veces, por su aprecio para cumplir la mitzvot, ese mismo motivo fue lo que lo movilizó a él a separar estas tres ciudades de refugio. Aunque sea que en ese momento no entraban en vigencia. Y encontramos que hay una diferencia, si queremos, vamos a profundizar un cachitito más, si me permiten, un poquito más de profundidad. Hay una diferencia entre Rashi y Maimónides. Cuando Maimónides trae estas, las leyes estas de lo que dijimos antes, y trae también lo que ocurrió, vamos a decir, con Moshe Rabbeinu, dice Maimónides algo que es interesante. Lo voy a compartir con ustedes. Esto está en el Rambam, en las leyes del homicida y las leyes del resguardo de la vida. Y dice así el Rambam: hay una mitzvah de separar ciudades de refugio. Como está escrito, eso es más tarde en la Torá, en Pashat Shoftim, donde habla de las ciudades de refugio. La primera vez habla en Pashat Masei, la segunda vez habla de las ciudades de refugio en Pashat Beit Hanan, tercera vez habla de las ciudades de refugio en Pashat Shoftim, y ahí dice: 3 ciudades vas a separar para vos. 3 ciudades. Y sigue diciendo que las leyes de las ciudades de refugio se aplican solo en la tierra de Israel. Interesante. ¿No es lo que estamos viendo? Que había también 3 ciudades, la margen oriental, lo que es Jordania, fuera de la tierra de Israel.
Pero sigue enseguida el Rambam en la halajá siguiente. Había 6 ciudades. 3 ciudades separó Moshe Rabbeinu del lado oriental del Jordán y 3 ciudades separó Yoshua en la tierra de Canaán. Primero dice, las tierras están, hay una mitzvah de separar 3 ciudades y esa mitzvah es solamente en la tierra de Israel. Después dice, hay 6 ciudades, eran 6 ciudades, 3 las separó Moshe y 3 las separó Yoshua. Se contradice con lo que dijo antes. La halajá siguiente sigue diciendo, ninguna de las ciudades de refugio protege hasta que no se separen todas las 6 ciudades. Como dice el Pasuk, 6 arei miklat van a tener ustedes. Entonces acá vemos como que dice, van a tener 6 y son todos como una entidad. Una ciudad no entra en vigencia si no se dispusieron ya el resto de las otras 5 ciudades. Y termina diciéndonos Maimónides, y nos hizo saber Moshe Rabbeinu que las 3 ciudades que están del lado oriental no entran a proteger hasta tanto que no se definan las 3 ciudades que están en la tierra de Canaán. Y si es así, sigue Maimónides, ¿por qué Moshe Rabbeinu ya las separó? Dijo, como la mitzvah llegó a mi mano, la voy a cumplir. Pero tenemos acá lo que habíamos preguntado antes, cuando empezamos a ver Maimónides. Empieza diciendo 3 ciudades van a separar. Después sí dice, eran 6. Pero el tema es muy sencillo. Explicamos recién. La mitzvah de la ciudad de refugio es una mitzvah que tiene que ver específicamente con la tierra de Israel. Por eso dice 3 ciudades. La mitzvah es mitzvah de separar 3 ciudades. Después sigue diciendo, había 6 ciudades. Esto es como que te está contando lo que pasó. La mitzvah eran 3 que estaban en la tierra de Israel. Solamente que en la práctica había 6, 3 también del lado de Jordán, del otro lado, del lado oriental del Jordán, porque como ahí vivían judíos, también Dios dispuso que allí haya ciudad de refugio. Pero eso es que había, la mitzvah en esencia es que haya las 3 de la tierra de Israel. Y después nos dice, esto ahí habla, hasta a este punto habla de qué? De separar las ciudades, de definir las ciudades. Y después me dice, ¿y por qué Moshe Rabbeinu las separó estas 3 ciudades si no entraban en vigencia? Una mitzvah llegó a mi mano, la voy a cumplir. Vemos acá hay una diferencia entre Rashi y Maimónides. Rashi dice, como tengo la posibilidad de cumplirla, la cumplo. Una mitzvah que shefshar li le kaimá, una mitzvah que shefshar le kaimá, una mitzvah que puedo cumplir, la cumplo. Maimónides dice, una mitzvah que llegó a mi mano, la voy a cumplir. ¿Cuál es la diferencia? Rashi habla, la mitzvah es una mitzvah que me llegó a mi mano. Maimónides, una mitzvah que puedo cumplir, habla de la mitzvah. Maimónides habla de la mitzvah que llegó a mi mano. ¿Cuál es la diferencia? Y acá vamos un punto, un poquitito, me permito compartir con ustedes. Cuando hablamos de las ciudades que separó Moshe Rabbeinu y no entraron en vigencia, y ni siquiera eran consideradas ciudades de refugio, lo único que hizo él es las preparó. Podemos esto estudiarlo de 2 maneras. Una manera es decir, Moshe Rabbeinu simplemente preparó y ahí quedó. Más que eso no logró. La otra manera podemos decir, no,
que una vez que Yoshua separó las ciudades de refugio del lado occidental de la tierra de Israel, retroactivamente las ciudades que dispuso Moshe Rabbeinu entraron en vigencia. ¿Por qué entraron en vigencia? Porque las dispuso Moshe Rabbeinu. Hay dos maneras de estudiar el tema sobre las tres ciudades que estaban del lado oriental. La primera es que Moshe nada más que preparó todo, pero entraron en vigencia a causa de Yoshua y Moshe no tuvo nada que ver con eso que entraron en vigencia. La segunda manera de estudiarlo es que no, que cuando Yoshua separa las tres ciudades del lado occidental de la tierra de Israel, retroactivamente lo que hizo Moshe adquiere vigencia. Y esa es la diferencia entre Rashi y el Rambam. Rashi dice, mitzvah, shefshar lekaimá, una mitzvah que puedo cumplir. Porque para Rashi hubo una mitzvah en lo que él hizo. Está hablando de la mitzvah. ¿Por qué hubo una mitzvah en lo que él hizo? Porque después, cuando vino Yoshua, retroactivamente lo que él hizo tenía. Mientras que de acuerdo al Rambam, que dice mitzvah leyadi, una mitzvah que vino a mi mano, quiere decir que vino a mi mano. Lo hago porque tengo yo la posibilidad. No tiene que ver con el valor propio de la mitzvah, tiene que ver porque vino a mi mano. Entonces, lo preparo todo, aunque no entre en vigencia, pero como esto cayó en mi posibilidad, lo que pueda hacer, lo voy a hacer. O sea, de acuerdo a Rashi, retroactivamente se adquirió vigencia el acto de Moshe, una vez que Yoshua separó las ciudades en Israel. De acuerdo al Rambam, no. La vigencia entró por el acto de Yoshua. Y lo que hizo Moshe es solamente preparar. Y acá tenemos dos lecciones. Pero para eso hay una pregunta previa. ¿Cómo se entiende que estas ciudades no entraron en vigencia hasta que no entraron en vigencia las ciudades de Israel? Es verdad que es una mitzvah que depende de la tierra de Israel, pero después de todo tenemos que comprender, para entender un poquito, por qué no entraron en vigencia si los judíos ya se radicaron en la parte oriental. Hubo 2 tribus y media, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe, que se asentaron del lado oriental del Jordán. Entonces, si ya estaban viviendo ahí y estuvieron meses antes de cruzar la tierra, de cruzar el Jordán, ya estaban ellos asentados, ¿por qué en el lugar donde ellos estaban asentados no se dispuso ya que las ciudades de refugio entren en vigencia? Ya no hablemos que hay una discusión en qué momento entraron en vigencia las ciudades de Israel, si apenas Yoshua cruzó el Jordán, dispuso de las 3 ciudades, o recién 14 años más tarde, cuando terminó de conquistar la tierra, entraron en vigencia. Ahí es muchísimo más tiempo todavía. Pero ¿cómo se entiende que todo el tiempo, por lo menos hasta que cruzaron la tierra, no estaban en vigencia las ciudades? Y la respuesta de eso es porque ahí estaba Moshe Rabbeinu. Y cuando estaba Moshe Rabbeinu, había un nivel de santidad y de energía que no había lugar a que haya un acto de homicidio, incluso involuntario. Cuando fallece Moshe Rabbeinu, es ahí donde aparece la posibilidad de que haya un acto de quitar la vida, y es a partir de ahí donde van a entrar las ciudades de refugio en vigencia. Y eso mismo nos da la pauta por qué también Moshe Rabbeinu tenía que
ser él el primero, el que comenzar, aunque sea con preparar las ciudades de refugio. Porque justamente como Moshe Rabbeinu representa el lugar de la vida, Moshe Rabbeinu representa la Torá. La Torá es la esencia de la vida y como dice el Talmud, Dibrei Torah Koltim, que las propias palabras de la Torá protegen a la persona, son un refugio de la persona. Por eso Moshe Rabbeinu era él el que tenía que comenzar con todo el acto de separar las ciudades de refugio. A pesar que no entraron en vigencia, porque estando él no había necesidad de que haya ciudad de refugio, porque como Moshe Rabbeinu no había lugar a que actos de homicidio, pero él, con la fuerza de Moshe, que él preparó todo, las 3 primeras ciudades, es que también después las ciudades que separó Yehoshua tenían la fuerza de proteger a la persona que se escapaba ahí. Es verdad que en la época de Yehoshua no es que falleció Moshe, bajó el nivel de santidad, como dice los Jajamim, Moshe era como el sol, Yehoshua como la luna. El sol es la esencia de la luz, el sol, mientras que la luna recibe, no tiene luz propia. Moshe es la esencia de la vida. El Atemat Veikim Bashem Lokechem viene a través de Moshe Rabbeinu, pero eso mismo que Yehoshua tuvo la fuerza con sus ciudades de refugio, poder proteger al que se escapaba ahí, era también con la fuerza de Moshe. Porque acá quiero decir que las ciudades de refugio tenían una doble función. No eran solamente una función protectora de la persona que cometió el homicidio y se tenía que proteger del vengador de la sangre. Las ciudades de refugio también tenían un objetivo curativo. ¿Qué quiere decir tenían un objetivo curativo? Primero, acá el Pasuk dice que Moshe Rabbeinu separó 3 ciudades, Mizrecha Shamesh, al este del sol. En realidad, en Parshat Masei, ahí no dice al este del sol, sino simplemente del lado del Jordán, sin decir Mizrecha Shamesh. Y dice sobre eso el Talmud, en el Tratado de Makot, que Hashem, 2 versiones dice. Una versión es que Hashem le dijo a Moshe, Zrach laem Hashemesh, haceles brillar el sol. Que Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu que haga estas ciudades de refugio. Quiere decir, hacerles brillar el sol a aquellos, a los homicidas, hacerles que les brille el sol. Ocupate que ellos tengan vida con esto. Y la otra es que Moshe Rabbeinu lo hizo sin que Dios le mande a él. Y a eso le contestó, Zarachta, vos les hiciste brillar el sol a los homicidas. ¿Por qué le hiciste brillar el sol a los homicidas? Porque aunque sea que todavía no entraron en vigencia, pero ya se sabe que en un supuesto caso, que exista un caso de un homicidio, va a haber la posibilidad de curación, va a haber la posibilidad de protección. ¿Qué vemos? Que la ciudad de refugio está vinculada al sol que brilla. El sol que brilla no es solamente una cuestión protectora, el sol que brilla tiene la capacidad curativa, porque la ciudad de refugio no era solamente protección del homicidio, de la persona que podía, del vengador de la sangre. La ciudad de refugio era también un lugar de curación para el homicida. Era una capará, era un lugar donde la persona de alguna manera expiaba, porque aunque la persona hizo algo sin querer, está traído en el Talmud, que también por los actos que una persona comete sin querer, también necesita expiar.
Porque el hecho mismo que la persona, sin darse cuenta, hizo una transgresión, es porque él tiene algo que ver con eso. Una cosa que uno no tiene nada que ver con eso, no le pasan cosas siquiera sin darse cuenta. El hecho que una persona hace algo sin darse cuenta es porque no estaba preparado, no estaba construido de manera tal que no llegue a hacer algo sin darse cuenta. Nos tomamos un soldado está entrenado. Cuando el soldado está entrenado de manera tal que automáticamente le salen los actos. Cuando el soldado está en el frente de batalla, no es que tiene tiempo para pensar cada acto, tiene que actuar por reflejo, tiene que actuar de una manera porque ya está así entrenado. Entonces el soldado, o lo mismo cuando está el jugador en la cancha, tiene ahí fracciones de segundo para pensar cada cosa. El hecho que esté entrenado hace que directamente le sale la jugada y le sale la jugada correcta y le sale la decisión correcta. Entonces, cuando la persona se equivocó, el soldado se equivoca o el jugador se equivoca, ¿es por qué? Porque le faltó en el entrenamiento. Lo mismo la persona cuando se equivoca, aunque fue involuntariamente, es porque le faltó en su entrenamiento espiritual, porque él está en un nivel donde da lugar a cometer un acto impropio. Por eso es que tenía que ir a la ciudad de refugio, no solamente para protegerse, sino también para purificarse. Pero esa purificación viene a través de la luz, a través del brillo de Moshe, el tzadik, que brilla con toda la fuerza, y a través de la Torá, y lo limpia. Por eso tenía que ser Moshe Rabbeinu el que comenzó con la separación de las ciudades. Pero de todos modos, como en la época de Moshe, en el nivel de Moshe Rabbeinu, no hay lugar a la impureza, no hay lugar a la muerte, por eso las ciudades de refugio no empezaron a funcionar. Pero por el otro lado decimos que con la fuerza de Moshe siguen después las ciudades que separará Yehoshua a entrar en vigencia, es porque a pesar de que Moshe Rabbeinu está más allá del lugar de la impureza, Moshe Rabbeinu está más allá del lugar de la muerte, pero Moshe Rabbeinu baja de nivel para estar y tener influencia en una ciudad donde hubo un homicida, alguien que bajó a un nivel que cortó con la divinidad, por eso pudo generar un acto opuesto a la vida en la esencia, la divinidad en la esencia de la vida. Moshe Rabbeinu baja también a ese nivel para proteger, aunque no es su nivel. Moshe Rabbeinu desciende de nivel, porque cuando el pueblo judío desciende de nivel, Moshe Rabbeinu desciende de nivel para acompañar al pueblo judío. Que esa es la actitud de los Ro'ei Israel, esa es la actitud de los verdaderos pastores y guías del pueblo de Israel, que por más de que ellos sean muy, muy elevados y estén más allá de muchas cosas, pero ellos bajan al nivel del pueblo para poder levantar y elevar al pueblo. Tuvimos acá entonces una sijá, tuvimos acá un desarrollo sobre un pasuk de la Parshá Beit Hanan, que pasa así desapercibido el lugar y dónde está escrito y cómo está escrito y con el Rashi y cuánta profundidad hay en cada palabra, cuánta profundidad hay en cada concepto y cuánto podemos aprender de esto, cómo tenemos que apreciar la mitzvah, aunque sea solamente para preparar, pero apreciar la mitzvah, como por el otro lado también los líderes del pueblo de Israel, aunque estén más allá, tienen que bajarse para estar y levantar al pueblo. Y este Shabbat que viene se llama Shabbat Nahamu, donde comenzamos con la lectura de 7 semanas de capítulos de consuelo, donde Dios consuela al pueblo judío. Y esta semana empieza Nahamu, Nahamu a mí. Consuelen, consuelen a mi pueblo, la palabra de Dios a los profetas, consuelen 2 veces, consuelen por los 2 templos que fueron destruidos, consuelen 2 veces porque cuando Dios
consuela, el consuelo es doble, es un consuelo con una fuerza que no solamente sostiene, no solamente que de alguna manera repone la pérdida, sino el consuelo de Dios es donde a través del descenso se llega a un ascenso mayor, donde no solamente que no se siente la pérdida, sino se siente la ganancia que hay a través de la pérdida. Y este Shabbat también es 15 de Av. Está escrito, no había días de alegría para el pueblo de Israel como Yom Kippur y el 15 de Av. Así que esperamos que este Shabbat sea un Shabbat de consuelo, consuelo con el verdadero consuelo, como dijimos antes, no solamente que repone, que nos devuelve el Betamigdash, sino además de